Actores de la semiótica tipográfica. Las orientaciones tipográficas por orientación se pueden dividir en 4 categorías: por reorientación de conjuntos de caracteres, por acción de orientación angular, por referencia al eje cardinal y por referencia a los elementos compositivos. La reorientación de conjuntos de caracteres actúa sobre un conjunto de caracteres que se constituyen como una unidad de significación. Las intervenciones pueden afectar o no a la totalidad de los caracteres, o simplemente afectará a los caracteres que tengan mayor peso semiótico. El primer ejemplo es de la novela Through the Looking Glass de Lewis Carroll, A través del espejo. Por su traducción, esto nos refleja una idea de reflexión. Y esto mismo es la justificación de que la primera estrofa del poema Jabberwocky tenga una intervención de reorientación, es decir, el texto está reorientado horizontalmente, como si estuviera siendo reflejado por un espejo. De esta manera constituye una unidad de significación y plasma el discurso total. En la muestra de dispositivos ópticos celebrada en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla en el 2010, nos presentan una serie de propuestas contemporáneas que indagan los mecanismos de la visión y la influencia de estos en la conformación de espacios. En alusión a esto, el título de esta exposición ha sido intervenido en tanto en cuanto sus glifos han sido volteados verticalmente. Posee una carga semiótica fuerte. Al entender primeramente el título volteado, nos hace alusión al término de reflexión, obviamente referencia de los dispositivos ópticos. Y con esto reiteramos que cualquier intervención por reorientación de conjuntos de textos tiene que estar siempre con una relación semiótica, es decir, no podemos reorientar cualquier texto sin que tenga algún significado, es decir, el discurso literal tiene que tener alguna relación con la intervención que la vamos a realizar para que entre en el campo de la intervención. Caso contrario, no sería una intervención, solamente sería un giro. Este caso es de la fachada de un local central de Sevilla. Aquí podemos observar que la intervención que se realiza aquí no tiene ningún carácter semiótico, simplemente es meramente por llamar la atención. Es decir, el discurso literal no tiene nada que ver con la intervención que se ha realizado al texto, en este caso una reorientación. Around the Bend, y por su traducción A la vuelta de la esquina, es un film cinematográfico estadounidense del año 2004. En su portada podemos observar la modificación de la palabra around. Esta sufre un dextrogiro de 90 grados. Gracias a este giro, podemos observar que el conjunto de texto queda en configuración de una esquina, formando un ángulo de 90 grados. Para reforzar el mensaje, está muy claro la ubicación cardinal de este conjunto de texto, justamente en la esquina inferior izquierda. Aunque, si podemos analizarlo de cualquier forma, la configuración de este texto podría cambiar y ubicarse en cualquiera de las esquinas, lo cual ayudaría de igual manera a entender el mensaje. El logo turn es un claro ejemplo de la intervención por reorientación de caracteres. En este caso podemos observar que se forma una figura retórica que se denomina palíndromo. El palíndromo se hace alusión cuando un texto se puede leer de la misma forma de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Para entender la estructuración de este logo, la estructuración de sus glifos de la letra T y de la letra U comparten unas de sus astas, mientras que la letra R ha sido duplicada y ha sido invertida verticalmente, y de la misma manera comparten la asta gemela. De tal modo que si giramos este logo 180 grados nos daría el mismo resultado, y así podríamos leerlo de la misma manera. Ahora, el logo de la firma de la moda y complementos de vestir, Oysho, se trata de un palíndromo, pero en este caso no es un palíndromo literario, porque la secuencia de sus caracteres no se puede leer igual en el sentido natural de lectura y en el contrario, pero se trata de un palíndromo gráfico.
un curioso y raro espécimen, pues su forma es idéntica en cualquiera de las dos posiciones de giro. Intervención tipográfica por acción de orientación angular. Cuando parte o el conjunto total de caracteres del conjunto tipográfico han sido objetos de un giro angular, hablamos de una intervención tipográfica por acción de orientación angular. Esto se traduce a una condición de ascendencia o descendencia. Esto siempre determinado por nuestra condición de lectura culturalmente occidental, de izquierda a derecha. En este primer ejemplo podemos observar dos cosas. Existen dos líneas, las cuales muestran una condición de ascendencia y descendencia respectivamente. Y también vamos a analizar cómo el discurso literal puede tener diferentes interpretaciones de acuerdo a estas condiciones de ascendencia o descendencia. El discurso literal nos dice temas del más allá y lo podemos mirar desde dos puntos de vista, desde la ascendencia y desde la descendencia. Desde la ascendencia podemos analizar una interpretación que nos invita a conocer sobre temas que no estamos conociendo y poder sacar a relucir todos los temas que pueden estar ocultos. Y desde el otro enfoque, desde temas de más allá como descendencia, podemos interpretar como una invitación a adentrarnos en la indagación de los temas que se esconden, subyacen muy profundamente dentro de la cultura o dentro de cualquier tema. En este ejemplo podemos observar la evolución del logotipo de la Junta de Andalucía. Primeramente observamos una escritura totalmente plana, sin ángulo, y en la segunda podemos observar una elevación de 10 grados aproximadamente. De acuerdo, este cambio está realizado para enfatizar la imagen mediática de la propia corporación, que son la eficiencia, la progresión y la resolutividad. Cabe resaltar que esta tipografía ha sido modificada de la siguiente forma. Al momento de ser inclinada de manera ascendente, la estructura arquitectónica de cada letra fue igualada para ajustarse a la vertical, es decir, tiene una verticalidad con un hipotético eje horizontal, ya que de no ser así tuviera una sensación de retroceso o faltaría al compromiso semiótico con el reto de la progresión. La cuesta de enero. Podemos observar cómo la condición angular ayuda al entendimiento del mensaje. En el primer ejemplo podemos observar un texto inclinado de forma ascendente, de tal manera que se encuentra en una cuesta, literalmente. Pero no es tan justificada su estructura arquitectónica en justificación con la vertical. Esto genera una sensación de atraso, una sensación de dificultad de subida. En el segundo ejemplo podemos observar que se realiza esta justificación de alineación con la vertical, es decir, muestra un poco más de dinamismo en la subida del texto. En el tercer ejemplo se puede observar que se cambió la direccionalidad según la orientación de lectura. En este caso, ahora se lee de forma descendente. Intervenciones tipográficas por referencia al eje cardinal. Estas intervenciones se producen cuando el texto intervenido expresa sus valores añadidos por efecto de su posicionamiento. Es decir, semióticamente el texto va a representar algún concepto de acuerdo a su posición con respecto al eje cardinal, es decir, respecto a su ubicación sobre el soporte donde estaríamos trabajando. En el ejemplo número 1 podemos observar la disposición meramente tipográfica de elementos. En este caso se trata de un libro sobre sintomatología psiquiátrica. El título editorial presenta una recursión tipográfica especialmente evidente en las dos últimas palabras del conjunto, la depresión. De tal modo que podemos analizar que según su ubicación en referencia al eje cardinal, hace referencia o hace alusión a lo que viene siendo la depresión, es decir,
La depresión se encuentra ubicada justamente en el sitio más escondido de toda la composición, en la última esquina inferior derecha. De este modo hace alusión semióticamente a los síntomas de la misma, de extrañamiento, de aislamiento, de retiramiento. En la primera imagen, arriba y abajo, el sentido de la lectura coincide con el orden sintáctico. Si cambiamos el enunciado por abajo y arriba, hay que cambiar la ubicación cardinal. Así se consigue una lectura correcta tanto gráfica como semióticamente. Es decir, en el segundo ejemplo, tuvimos que modificar primeramente la cromática de la palabra arriba, haciéndola gris, y segundo, dándole un protagonismo mucho más fuerte a la palabra abajo para que podamos leerla como primero y la segunda palabra arriba justamente por encima de la palabra abajo. De esta manera podemos encontrar una correcta lectura tanto semióticamente como sintácticamente, y esto es una intervención de referencia cardinal. Intervención tipográfica por referencia a los elementos compositivos. La condición de lectura dependerá de cómo el texto se relaciona con los elementos de composición. Afecta al orden de la lectura modificando su cardinalidad, su discurso literal y la percepción de sí mismo. En este ejemplo podemos percibir a la palabra pots en lugar de la palabra stop, esto debido a la configuración compositiva. Los elementos compositivos alteran la unidad de significación del discurso, es decir, tenemos que entender la composición de cada gráfica para entender los significados o la intención semiótica de los textos. En este caso podemos observar la direccionalidad de las calles y los sentidos de las calles. Entonces ese será nuestra base fundamental para basarnos en la lectura. Es decir, podemos ver que los carros están avanzando desde abajo hacia arriba. Entonces tendremos que leer desde abajo hacia arriba.